se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito. Nada. Obrero, campesino, cultor, tu trabajo es la revolución. Obrero, campesino, cultor, tú eres la revolución. Obrero, campesino, cultor, tu trabajo es la revolución. Obrero, campesino, cultor, tú eres la revolución. Maestra que camina, la espada de Bolívar por América Latina. Un niño que nació en La Libertad, Chontales, en 1945, fue bautizado con el nombre de José Daniel Ortega Saavedra, de familia pobre. Seguro que su padre, que era un luchador antisomocista, de pensamiento de izquierda, cercano a la gesta legendaria del general Sandino, nunca imaginó que un día su hijo iba a estar desde muy joven en las filas del movimiento guerrillero que derrocó a la terrible dictadura somocista, el FSLN. A su madre Lidia no se le pasó por la mente que Daniel sería un día presidente de Nicaragua. De igual forma, seguramente su hermano, Camilo, apóstol de la unidad, tampoco imaginaba que su hermano trascendería en la historia y que se convertiría en uno de los líderes de izquierda más famosos del planeta. Promete solemnemente. Por primera vez en la historia democrática de nuestro país, un presidente es reelecto. Daniel Ortega recibió por parte del presidente de la Asamblea Nacional la banda presidencial por tercera ocasión. Desde los 13 años se integró a la lucha por la liberación nacional a principios de los 60. Posteriormente fue parte importante de la guerrilla urbana de Managua como miembro del FSLN, donde hizo acciones heroicas. En ese tiempo, ser del frente era un delito. La dictadura somocista era famosa en el mundo por su represión, y este niño, transitando hacia la juventud, asumió cargos relevantes dada la confianza que le tenía el comandante Carlos Fonseca. Ortega estuvo muchas veces encarcelado y torturado de forma brutal. Si ustedes observan bien su rostro, podrán apreciar una cicatriz producto de una patada de un famoso guardia nacional de la época. Y cae preso en noviembre de 1967, donde estuvo 7 años cautivo hasta que el comando Juan José Quesada, dirigido por Germán Pomares, lo liberara en 1974 para llevarlo a Cuba, donde se capacitó y se formó como militar y político. En 1977 el comandante Ortega fundó el Frente Norte Carlos Fonseca. Poco después estuvo en el Frente Sur y posteriormente en el Frente Occidental. Es decir, que arriesgó su vida en los principales focos de la guerra insurreccional. Ese hombre de carácter tímido, pero con una trayectoria intachable, fue nombrado miembro de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional y su posterior coordinador. Estuvo a cargo de los destinos de este pequeño país cuando se vence con sangre a la dictadura e inicia la Revolución Popular Sandinista. En 1983 es elegido por el consenso de la Dirección Nacional para ser candidato a presidente en las primeras elecciones libres de Nicaragua, donde ganó con mayoría al siguiente año. Con un poco más de 30 años, Ortega era presidente de un país atacado por la potencia más poderosa de la tierra, con un embargo económico criminal y con una guerra civil financiada por el imperialismo. Muchas veces estuvimos a punto de ser invadidos por la administración del presidente actor Ronald Reagan.
Durante todo este tiempo, Daniel estuvo al frente junto a 8 comandantes de la revolución en uno de los momentos más complicados de nuestra historia reciente. El líder del FSLN firmó los históricos acuerdos de paz de 1987 en Esquipulas, que fue el principio del fin del terrible conflicto armado de los 80 y adelantó las elecciones al año 90. Nicaragua era un país destrozado por el conflicto bélico, por la crisis económica originada por el bloqueo yanqui, y los nicas se inclinaron en las elecciones más observadas de la historia de la humanidad por Violeta Barrios de Chamorro. Era la primera vez en la historia que un gobierno que llegó al poder por las armas lo entregaba en las urnas. Daniel demostró su carácter de estadista teniendo al ejército más poderoso de Centroamérica, una estructura armada en el pueblo y un partido gigantesco al entregar el poder a la derecha. El partido Frente Sandinista se convirtió en oposición y el comandante Ortega, como su secretario general, continuó en la lucha con su pueblo. Daniel se puso a cargo en una batalla de las más difíciles de su vida. Estuvo al frente de las protestas populares contra el neoliberalismo. No descansó nunca recorriendo el país todos los fines de semana. De manera sorprendente, el sandinismo se mantuvo como la fuerza política más organizada de Nicaragua y siempre de izquierda. El comandante Ortega perdió 2 elecciones más y muchos se cuestionaron si era correcto que siguiera como candidato del FSLN, pero el tiempo le dio la razón y gracias a su persistencia, terquedad y al apoyo incuestionable del pueblo, logró que el sandinismo regresara en el 2006. Daniel Ortega era nuevamente el presidente del segundo país más pobre de la región, pero de una historia valiente y rebelde. Durante los primeros 5 años de la segunda etapa de la revolución, el gobierno ha implementado programas sociales que son exitosos. El desarrollo en los ámbitos de la salud y educación son evidentes. A pesar de la crisis económica mundial, Nicaragua logró eliminar el analfabetismo, reducir la pobreza extrema a índices jamás alcanzados por los gobiernos de derecha que estuvieron 16 años, y establecer vínculos de cooperación importantes con países como Venezuela, Rusia, Taiwán, Cuba, entre otros, y tener una relación de respeto, nunca de sumisión con Estados Unidos. Juntos lo haremos con besos, caricias y muchas sonrisas. Soluciones, alegría, Nicaragua toda unida, sus hijos reconciliados. Las elecciones del pasado noviembre ratificaron lo que reflejaban todas las encuestas nacionales e internacionales, y el comandante Ortega alcanza la cifra histórica del 63%. El presidente ha cumplido lo que prometió y el pueblo lo premió. Sí, prometo. Ese niño chontaleño, pobre de los 40, es ahora un estadista respetado a nivel mundial, la personalidad más importante del sandinismo después de Sandino y Carlos Fonseca, líder indiscutible de la revolución sandinista y el presidente más querido en la historia de Nicaragua.